Muy buenos días tengan todos. Como cada semana les hago el video que es correspondiente a las actividades para detallar qué es lo que se va a realizar durante esta semana. Igual esta semana está un poquito, no está tan cargada. Creo que solamente español y matemáticas son las que tienen más actividades. En el caso de español, vamos a platicar sobre las reglas del uso de las letras mayúsculas. Se trata de que lean este pequeño texto que me está diciendo en qué momentos voy a utilizar las letras mayúsculas. Siempre que empezamos un texto, siempre que empezamos a una oración, debemos de empezar con letra mayúscula. Y se debe notar que la letra mayúscula es más grande que las demás letras. Siempre que tengamos un punto y seguido, un punto y aparte, como en el caso que observamos aquí, debemos empezar con letra mayúscula. Todo lo que es nombre de personas, nombre de animales, de lugares, de ciudades, de estados, municipios, comisarías, marcas comerciales, tiendas o cosas que tengan nombre propio, deben ir con letra mayúscula. Por eso siempre se les pide que esos nombres pues deban empezar con mayúscula. No sé, un país, un continente, todo lo que son nombres propios. Otra que no siempre utilizamos es esta: después de los signos de interrogación y admiración. Igual siempre debo de empezar con mayúsculas después de haber utilizado signos de interrogación. El título de un libro, por ejemplo, también debería de ir con mayúscula, y pues en muchas ocasiones va a ir entre comillas. Las comillas son estos pequeños como si fueran comas. Bueno, después de que leímos, nos vamos a ir a la página 5 del cuadernillo de repaso, y aquí les estoy mostrando cuál es el ejercicio que vamos a realizar. Solamente es ese ejercicio. Entonces me voy a ir a la página 5. Tenemos este ejercicio que es sobre las letras mayúsculas. Dice: escribe la regla que explica por qué la letra que está encerrada se escribe con mayúscula. De hecho, aquí hay un pequeño error, porque pues este material lo hice un poco apresurada en aquella ocasión para entregárselos a ustedes, pero ya lo corregí aquí. Bueno, si te das cuenta, tienes 5 oraciones. En esas 5 oraciones hay una letra mayúscula que está encerrada. Después de leerla, tú vas a escribir la razón del por qué se escribe con letra mayúscula. Por ejemplo, en el caso de la primera, pues como me mencionaron hace un momento, la primera regla del uso de mayúsculas es al principio de una oración o al principio de un texto. Entonces aquí entre las líneas yo eso voy a escribir: se escribe con mayúscula porque estamos iniciando una oración, estamos iniciando un texto. Y así en cada una vas a leerlo y te vas a regresar a la explicación y vas a identificar la razón de por qué está en mayúsculas. Bueno, ese pues prácticamente es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio dice: escribe el pretérito y el copretérito de los siguientes verbos. Tienes aquí una tabla. Estamos trabajando a través de este tema porque noté que algunos de ustedes aún se siguen confundiendo. ¿Cuál es la clave para no confundirnos? Cuando leas un verbo, tienes que pensar que es una acción. Todos los verbos son acciones. Todo lo que hacemos en los días son acciones. Desde que nos despertamos, despertar es una acción. Entonces te tienes que poner a pensar si esa acción que estás realizando estuvo en el pasado, si esa acción está en el presente o está en el futuro. Y tú solito ponte a pensar: ¿cómo se diría si estaría en futuro? ¿Cómo se diría si estuviera en presente?
A lo que voy es que no escribas lo primero que se te ocurra, porque siento que esa es la razón del por qué se están equivocando, porque realmente no es un tema tan complicado, solamente que sí requiere que te pongas a pensar qué es lo que estás escribiendo. Por ejemplo, cuanto al copretérito, que es un tiempo que estamos viendo que es nuevo prácticamente, entonces sí entiendo que podría haber confusión. Sin embargo, por eso les dije que para que lo identifiquen más fácilmente, fíjense que el copretérito debe de terminar en aba o en ia, o termina en aba o termina en ia, como estoy escribiendo acá. Incluso les hice un video que explica detalladamente qué es el copretérito. Y también les mencioné en ese video que a veces nos podemos confundir con otro tiempo que se llama postpretérito, y que ese lo van a estudiar cuando estén ya más adelante en la secundaria. Ese tiempo del postpretérito, los verbos terminan en ría. Por ejemplo, vamos a ver este caso. El verbo es amarrar. El pasado o pretérito es yo amarré, ya lo hice. El copretérito es yo amarraba. Yo amarraba mis agujetas en el kinder. Quiere decir que esa acción está en el pasado. Quiere decir que es una acción que yo solía hacer, pero de hecho no estoy diciendo en qué momento se terminó la acción. A diferencia del pasado simple, sí estoy diciendo en qué momento se termina la acción. Yo dije yo amarré, o sea, es algo que ya terminó. El copretérito como que no te deja claro si esa acción ya terminó. Dice yo amarraba, lo solía yo hacer. Y también lo utilizamos cuando estamos hablando de acciones simultáneas. Yo amarraba mis tenis mientras tú tocaste la puerta. Están pasando dos cosas, ¿no? Y les decía yo en ese video que tuvieran nada más cuidado cuando formen el copretérito, porque a veces lo podemos confundir con el postpretérito, que ese se identifica cuando las palabras, más bien los verbos, terminan en ería. Por ejemplo, el postpretérito de este verbo sería yo amarraría. Yo amarraría es otra cosa diferente al yo amarraba. Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente. Abrir. Yo abriría sería postpretérito. Escondería sería el postpretérito. Nada más, es lo único que tendrías que cuidar. Si terminan R y A, estás confundiendo las cosas. ¿Cuál sería el copretérito correcto? Yo abría. Yo escondía. Bueno, entonces esta tabla tiene la intención más que nada de que ustedes se den cuenta de las diferencias entre el pasado y el copretérito. Recuerda que pasado o pretérito es lo mismo, es como que su otro nombre. Y si noto que siempre hay varios errores en la mayoría, pues yo creo que marcaría otro ejercicio sobre el mismo tema, porque siento que siempre se siguen confundiendo. El tercer ejercicio es relacionado con el siguiente proyecto, con la práctica social del lenguaje, que trata sobre el programa de radio. Si te das cuenta, ya estudiamos 3 temas, o sea, estaríamos estudiando 3. El primero, las guías de autoestudio para resolver exámenes. El segundo, que es el que estamos terminando, es el de biografías y autobiografías. Y el tercero que estamos por empezar es este, que trata sobre elaborar un programa de radio. Dependiendo de cómo estemos en tiempos, les pediré a ustedes, seguramente no les voy a pedir que hagan un programa de radio, pero sí a lo mejor una cápsula, una noticia grabada, o a lo mejor que ustedes
estén hablando sobre algún tema en específico, porque la idea, si estuviéramos en clases presenciales, la idea era que ustedes hicieran un programa de radio, pero con sus compañeros, o sea, como que hiciéramos equipos, y en un mismo equipo pues cada quien va a tener su función, va a tener su parte de actuación, pero pues como no estamos trabajando en equipos, no creo marcárselos así tan largo, pero sí van a tener que hacer algo similar. Pero antes de pasar al libro, dice aquí, estamos trabajando como una especie de conocimientos previos. Escucha un programa de radio, el que gustes. También hay programas de radio que se transmiten por YouTube y Facebook. No es una noticia aislada o reportaje sobre algo. Si no sabes qué es un programa de radio, pregunta a un adulto y completa la siguiente tabla. Yo entiendo que a lo mejor en casita no hay una radio. Puede ser que sí haya, porque pues en muchas casas hay, a veces hay grabadoras, hay mini componentes. Si tienes acceso a una radio normal, un aparato de radio, puedes preguntarle a alguien cercano, a un vecino, a tus papás, y si no, pues tú enciende la radio, sintonízala y trata de ver si captas algún programa. Si no, pues pide la recomendación. Un programa de radio es largo, debe durar entre 15 30 minutos, hay unos que duran 1 hora, 2 horas, realmente hay mucha variedad, pero como te digo, entiendo que no estamos familiarizados, y esa es la intención de esta actividad, que nos familiaricemos un poco más. Si no, pues también los celulares tienen radio incluido. La mayoría de los celulares tienen para captar radio, solamente que vas a necesitar unos audífonos. Entonces puedes tú prestar un celular, puedes pedir prestado a, no sé, a tu hermana, a tu prima, a tu tío, a tus papás, a alguien que esté en casa, que te preste su celular, y pues ahí el celular tiene radio. Y si ya ninguna de esas dos opciones, como te menciono acá, podrías tú buscar en YouTube, podría ser que busques si alguien tiene Facebook, pero bueno, ¿qué puedes hacer si estás en YouTube? Pues así como puedes escribir programas de radio y vas buscando que te llama la atención. De hecho, hay varios que, si te das cuenta, de estos que duran poquito tiempo, como 6 minutos. Mira, aquí hay uno en vivo. Que los que duran poquito, si te das cuenta, son como que proyectos que hicieron los niños de alguna escuela de México o de cualquier estado de la República, y que lo subieron a internet. Porque si te das cuenta, mira, acá los niños precisamente están haciendo su programa de radio, que era lo que nosotros hubiéramos hecho en el salón. Entonces algunos maestros hacen estos trabajos con sus alumnos y los suben a internet, como por ejemplo. Mira, te puedes dar cuenta que son estudiantes que hicieron su programa, hicieron un pequeño programita. Entonces tú puedes ir buscando ahí, o escribes radio y lo que te salga. Obviamente pues hay cosas que no son, pero van a haber unos que sí. Entonces tienes que hacer tu pequeña investigación en YouTube. Lo que sí quiero dejar claro es que no es una noticia. A veces creo que lo que la mayoría tienen más, el acceso más cercano, es el Facebook. Y a veces en el Facebook hay noticias, suben que si hubo un choque, que si lo del coronavirus, no sé, algo sobre el presidente municipal. Todos esos, mi amor, son noticias, o puede ser que sean reportajes. No es lo que estamos estudiando. No se trata de eso. No es ni noticia, no es nota, no es periódico, nada de eso. Estamos hablando específicamente de programa de radio. A veces hay
radiodifusoras que ponen sus programas en el Facebook. Nada más que, como te mencioné en ese momento, te tienes que dedicar en el buscador lo tienes que poner y buscarlo, y el que veas que es como que tiene más el formato que te estoy diciendo. Por lo mismo, en esta actividad sí te voy a pedir que procures hacerlo acompañado de un adulto o de alguien mayor que tú, para que te ayude a encontrar lo que realmente se te está pidiendo. Porque, por ejemplo, en el caso de la primera actividad es muy sencilla, no necesitas mucho apoyo, es leerlo, identificar, escribir. Aquí es conjugar los verbos. Nada más en esta sí como que aquí sí hay un poquito más de dificultad, porque pues como te digo, no estamos familiarizados, casi no todos escuchamos radio. A veces incluso en las combis se escucha. Bueno, ya que estés escuchando el programa de radio, vas a contestar esta tabla. De hecho, esta tabla yo te aconsejo que la leas antes del programa o cuando haya anuncios, para que sepas qué es lo que vas a contestar. Para características: tipo de programa escuchado. Hay programas de radio que son musicales, quiere decir que van a poner complacencias musicales. Hay unos que son específicamente de noticias y hay unos que son temáticos. En dado caso que de plano no encontraras el programa de radio, podría ser que pongas un noticiero en la televisión, porque hay varios noticieros. Solamente que vas a imaginar que, o sea, como que vas a hacer de cuenta que no estás viendo la tele, vas a prestar atención a lo que están diciendo. Hasta eso sí lo podrías hacer, porque en la tele suelen poner muchos programas de noticias, sobre todo ahorita que estamos en el medio de la pandemia. Entonces, hasta eso, si quieres hablar de noticias, podría ser que pongas un programa de noticias en la tele y que lo utilices para hacer tu tarea. En la opción C tenemos temático. ¿Qué es temático? Es un programa de radio, como si fuera una de revista, ¿no? ¿A qué me refiero? A que es un programa en el que tratan temas. Por ejemplo, hay veces que hablan de temas de salud, hablan de diabetes, de la obesidad, de la alimentación, puede ser, de trámites legales, de pareja, incluso sé que hay religiosos. Son programas de radio que están dedicados a un tema en específico. Bueno, de aquí pues cuál es el nombre del programa, cuáles son las secciones que identificaste. Por ejemplo, que si hubo sección deportiva, que si hubo sección de música romántica, sección de, no sé, de complacencias, anuncios, patrocinadores, o hubo algo específico sobre la salud. Duración de cada sección, pues más o menos cuánto duró cada una: 5 minutos, 60 segundos. Música que lo identifica. Ahí tú vas a poner qué es lo que entiendes, o dependiendo del programa que escuchaste, puede ser que, como te dije, que si música pop, música romántica, música instrumental. A veces cuando son noticiarios pues solo ponen pedacitos de música, entonces puedes poner música instrumental, porque pues es nada más son pedacitos de música, ¿no? Como te digo, va a depender mucho del programa que tú hayas escuchado. Duración de los comerciales, igual más o menos vas a tomar el tiempo. Duración del programa, lo mismo, se trata de que tomes el tiempo. Duración aproximada de los comentarios de los locutores, es el tiempo que hablan las personas, más o menos tú le vas a calcular, pero por eso te comentaba que de preferencia esta actividad hacerla acompañada de alguien, aunque no necesariamente sea un adulto, pero sí puede ser que alguien que tenga 15 años para arriba, porque ya se da cuenta más o menos de qué se trata esto. Y te están preguntando que si participan los radioescuchas. Y pues solo pones sí o no.
Y ya de español solo son esas actividades. Vamos a pasar a matemáticas. Resolver los problemas 1, 2 y 3 de la página 14 de tu cuadernillo de repaso. Entonces me voy a ir a la página 14, que son estos tres nada más. Son estos tres pequeños problemas. Se les dice problemas porque pues te están planteando una situación. Bueno, dice acá: Doña Florinda hizo 3 pay de piña y los va a repartir en partes iguales y sin que sobre nada entre sus 5 hermanas. ¿Cuánto le tocará a cada hermana? No te desesperes. Primero tienes que ordenar en tu cabeza qué es lo que te están diciendo, y yo te aconsejo mucho que lo imagines. Imagina las cosas. Inclusive por eso estos problemas que yo les puse, se los puse con todo y dibujos, porque como siempre les vengo diciendo hasta el cansancio, no hay como dibujar las cosas, no hay como que lo plasmes y tengas una idea de qué es lo que te están diciendo que vas a hacer. Hasta en un día, por ejemplo, que si vas a planear que vas a ir a la playa, no hay como que tú digas voy a anotar las cosas que voy a llevar a la playa, porque si tú lo anotas evitas que se te olvide algo, ya que estás allá, ay, se me olvidó mi peine, se me olvidó esto. De verdad, no hay como escribir las cosas. Te cambia mucho el panorama de lo que vas a hacer. Entonces, cuando hablamos de fracciones, yo siempre les voy a repetir, de preferencia, dibújenlas ya cuando estén más familiarizados y sientan que no lo necesitan. Cuando sientas que un dibujo te atrasa, cuando sientas que un dibujo no te está ayudando para nada, es el momento en el que ya no vas a necesitar hacer ningún dibujo. Pero si el dibujo te hace como que entender mejor, de preferencia hazlo. No te va a quitar nada y te va a hacer incluso que cuando te marquen algo más difícil lo entiendas más rápido. Por ejemplo, acá me están diciendo que una persona hizo 3 pies, que los voy a repartir en partes iguales en 5. Hay varias formas de hacer esto. Yo te aconsejo que cada uno de estos lo vayas haciendo como tú entiendas. ¿Qué crees que es la forma ideal de dividir estos pies? En mi caso, yo lo que haría es que cada pie lo dividiría yo en 5 partes. Este lo voy a dividir en 5, este lo voy a dividir en 5 y este lo voy a dividir en 5. Y al final me dicen cuánto le tocará a cada hermana. Cada hermana se comió un pedacito de cada pie. Quiere decir que yo de aquí me comí un pedazo de 5. De aquí me comí un pedazo de 5. Y de aquí me comí un pedazo de 5. Y si yo sumo eso y lo escribo en forma de fracción, voy a tener un quinto más un quinto más un quinto. ¿Cuánto es un quinto más un quinto más un quinto? Son denominadores iguales. Cada uno está partido en igual cantidad de pedazos. Entonces se trata de que tú pienses, ¿no? Y así cada una de estas ideas. Hay otra manera de hacer esto sin necesidad de dibujos y yéndonos solo a los números. Pero como siempre te digo, siempre es más importante que tú entiendas qué se trata y ya después pases solo a los números. Esto, si te das cuenta, es una repartición. Quiere decir que es una división. Es como si yo fuera a dividir, porque voy a dividir 3 pies entre 5 personas. Por eso precisamente les había yo puesto estas 2 cajitas. División de fracciones. ¿Cómo se hace? Se multiplica cruzado. Entonces te voy a mostrar algo que tú puedes hacer, como en el caso de si tú quisieras. Bueno, yo tendría
que hacer una división de fracciones, pero necesito un número abajo, porque recordemos que una fracción lleva un número arriba y un número abajo, un denominador. Entonces lo que yo haría es poner el 3, debajo de ese 3 voy a poner el número 1, porque pues el 3 no tiene un denominador. ¿Qué es lo que hago? Como que le voy a poner un 1 nada más para que me ayude a terminar mi división. Esto lo voy a dividir entre 5 hermanas. Entonces voy a escribir el número 5. Y como te decía, como no tiene un denominador, pues lo que yo hago es ponerle el número 1. Esta diagonal es como si yo tuviera un signo de división. Lo que pasa es que ahorita no lo tengo a la mano, solo te estoy mostrando que se podría hacer de esta forma. Entonces ya tengo el número 3, ya tengo el número 5, le pongo un 1 como denominador, porque pues no tengo. Si yo tuviera se lo pongo. Y me están diciendo que cómo lo haría es multiplicar cruzado este por este y este por este. Verlo, 3 por 5 y 4 por 2. Y escribo los números. Entonces en este caso sería 3 por 1, 3. Y en el otro sería 1 por 5, 5. 3 quintos. Y es lo mismo que habíamos dicho hace rato. Un quinto más este, un quinto de este y un quinto de este son 3 veces de 5. Entonces sí se puede hacer por medio de una operación. Ya te la acabo de explicar. Realmente es muy sencilla. Solo es multiplicar cruzado. Pero también lo puedes hacer, como te dije, partiendo los dibujos y analizando el porqué. Bueno. De aquí nos vamos a la siguiente actividad, que es sobre simetría. Vas a leer este texto, vas a entender qué es lo que te están explicando y de ahí vas a pasar al libro. Vas a resolver la consigna 1 y 2 de la página 22 de tu libro de matemáticas, que es aquí, página 22. Tienes 2 ejercicios. El primero, vas a recortar las figuras de las páginas 175 y 177 y después vas a doblarlas de manera que las dos partes coincidan completamente. Marca con color, puedes usar cualquier color pero que se note el doblez o los dobleces que te permiten lograr esto. Para hacer esto ya debiste haber leído qué es simetría. Entonces me voy a ir a la página 175. Aquí tengo inclusive mi lección y voy a agarrar cada una de estas figuras y las voy a doblar de manera que yo le saque simetría. Quiere decir que si yo doblo esto por la mitad, tengo que tener lo mismo acá y lo mismo acá. Si yo doblo esto por la mitad, tengo que tener lo mismo por acá y lo mismo por acá. Si yo, por ejemplo, doblara la L de manera, te voy a mostrar, vamos a poner que esta L yo la quisiera doblar de esta forma, le hago un doblez que vaya de aquí a acá. Si te das cuenta, esta forma que se hizo es diferente a la forma que se hizo acá. De hecho, acá tengo un triángulo, acá no. Entonces, si al doblar esta figura yo no obtengo lo mismo de ambos lados, está mal. No, eso no es un eje de simetría. Por ejemplo, en el caso de la B, si yo doblo esto por la mitad, veo que se forma exactamente lo mismo que está acá, se forma aquí. Entonces este sí es un eje de simetría y está bien. Pero si por ejemplo a mí se me ocurriera hacer algo así,
ese doblez estaría mal, porque pues lo mismo que tengo acá no es lo mismo que tengo acá. Entonces tiene que ser exactamente lo mismo. Si yo tuviera, por ejemplo, un doblez así, pues tampoco. Nada más que yo llegara exactamente a la otra mitad, ahí sí habría sería lo mismo de este lado y lo mismo de este lado. Entonces así vas a hacer con todas las figuras, y pues obviamente le vas a tomar fotos a esas figuras. Las figuras deben de tener las marcas con colores, porque es lo que te acaban de decir. Luego me voy a ir a la consigna 2. Determina si las siguientes figuras tienen o no ejes de simetría. En caso de que los tengan, anota cuántos son. Estas figuras tú vas a imaginar que las agarras y las doblas, porque pues no las tienes, las vas a doblar en tu imaginación, y vas a escribir si tiene o no eje de simetría. Si tiene, pues vas a poner cuántos sacaste. A lo mejor y tiene más, o a lo mejor no viste todos los que debía de tener, no importa. El caso es que tú escribas si se puede o no se puede, y ya. En el caso de esa actividad sería todo. Regreso, y son esas dos, te digo, está un poco tranquilo todo. Nos vamos a pasar a ciencias naturales. Aquí sí te estoy poniendo un texto un poquito más largo, vas a tener que leerlo. Te aconsejo que lo entiendas, que lo imagines, no solo leas por leer. Tenemos que analizar lo que nos están diciendo. Y si en caso de que hayas impreso esta hoja, incluso puedes tú subrayar con tu marcatextos en las partes importantes, o las palabras, los conceptos que te llamen la atención. De aquí nos vamos a una actividad de relacionar de columnas. Se trata de escribir dentro del paréntesis la letra que corresponde, y pues obviamente esta información la vas a encontrar en este texto. No es del libro, no es exactamente del libro, sino que es parte de lo que se debería de ver en la escuela, pero esta información más que nada es la que te estoy poniendo acá. Y nos vamos al ejercicio 2. Lee de la página 30 a 34 del libro de texto de Ciencias Naturales el tema 2, etapas del desarrollo humano, la reproducción. Escribe la definición y características de las siguientes etapas del desarrollo humano. Son 4 etapas: infancia, adolescencia, adultez y vejez. Aquí está. Inclusive te vas a dar cuenta que cada una de esas palabritas está con rojo. Entonces vas a escribir en tu libreta: infancia. Es la etapa comprendida desde el nacimiento hasta los 10 años, de aquí hasta el punto. No cortes antes de tiempo. Adolescencia, igual. Si lees algo por acá que creas que deba estar en la definición, lo agregas. Está después la adultez, lo mismo. Entonces está sencillito, nada más vas a leer, vas a hacer la definición de la etapa y lo vas a escribir, y pues ya solamente son 4. De aquí nos vamos a geografía, en una actividad que veo que varios hicieron. La verdad no sé exactamente en dónde estuvo la confusión, porque vi que varios lo hicieron, pero pues si eres de los que ya lo hizo, pues prácticamente ya lo tienes. Nada más que sí, los dibujos deben de estar coloreados. Por alguna razón sus papás están trabajando y procuran darles a ustedes útiles, y por eso procuran comprarles colores. Así que vamos a darle provecho a las cosas que nuestros papás nos compran. Aquí me están explicando la diferencia entre los recursos renovables y no renovables. Mira, en algunas fuentes de información te vas a encontrar que solo hay 2 formas de clasificar los recursos: en renovables y no renovables. Yo te estoy agregando una más, que es la de permanentes.
Obviamente vas a leer esto con calma. Como te digo, hay fuentes de información que incluso le dice recursos perpetuos, recursos inagotables. ¿Por qué se les llama así? Porque siempre están. Por ejemplo, el sol. Si yo te digo, ¿el sol qué es renovable o no renovable? Pero el sol no es como que yo lo vaya a sembrar, por ejemplo, y vaya a seguir habiendo sol. El sol siempre está ahí. Y si a lo mejor se destruye por el calentamiento del mismo astro, van a pasar muchísimos años, no van a pasar 100 ni 2000 años. Entonces, como te digo, esto varía un poco de acuerdo a la fuente de información que tú estés consultando. Pero en este caso yo te estoy pidiendo que clasifiques en 3. Los permanentes, como dice ahí, son como que inagotables y como que siempre va a haber, es como el viento. Sin viento siempre va a haber. No es como que vayamos a sembrar el viento y vayamos a cosechar viento. Luego, de los renovables y no renovables, creo que estás más familiarizado. Renovables pues son aquellos que, aunque se gasten, los puedo seguir continuando. Como una plantita, me puedo comer sus frutos, pero pues la plantita va a seguir dando frutos si yo la riego. Los animalitos igual. Los no renovables pues son aquellos que son tan lentos la forma en la que se producen que no se considera que vaya a haber pronto más de ese recurso. El ejemplo clásico es el petróleo. El petróleo requirió millones de años para que se forme. No es como que vayamos a hacer petróleo de aquí hasta mañana. Entonces es un recurso que no se renueva. De aquí, pues esta actividad, me voy a ir en la página de anexos. Y pues es esta, de hecho creo que es la última. Y nada más las vas a colorear, las vas a clasificar y es todo. De aquí nos pasamos a historia. En historia no te estoy poniendo gran tarea, simplemente se trata de que tú analices. Al no estar nosotros los maestros con ustedes, como que falta esa parte de analizar, de reflexionar. Entonces en esta actividad de eso se trata. Quiero que tú analices los mapas y te des cuenta de qué es lo que quiero que captes. En este caso vamos a hablar sobre las civilizaciones agrícolas. Recordemos que los ancestros de los seres humanos fueron unos homínidos, eran nómadas, se movían en busca de su alimento, pero pasaron miles de años y poco a poco ese ancestro empezó a formar comunidades, empezó a asociarse y pues al asociarse en aldeas tuvieron que inventar cosas como un gobierno, quién nos va a manejar, tuvieron que inventar religión y un sistema social, por ejemplo, quién es el gobernante, quiénes son los que si les sirven, quiénes son los líderes, quiénes son los como que los sacerdotes. Entonces hubo una estratificación social. En este caso de esta actividad, lo que vas a estar identificando es que estas civilizaciones crecieron cerca, o más bien se formaron cerca de ríos. Recordemos que el ser humano descubre la agricultura, descubre que al sembrar una semilla y al regarla empieza a crecer una planta que a su vez da frutos. Obviamente para este proceso se requería de agua y estas civilizaciones empiezan a desarrollarse cerca de los cauces de los ríos para evitar la lejanía con el agua, ¿no? Lo que tienen en común estas 4, que es Egipto, Mesopotamia, India y China, es que crecieron cerca de ríos. También tenemos el caso de Roma y de Grecia, pero los vemos como aparte porque ellos no tenían ríos, ellos estuvieron cerca del Mediterráneo. Entonces esas las vamos a ver un poquito más adelante.
En este caso estamos analizando estas 4. Bueno, te voy a pedir que te vayas a la página 36 y vas a ver este mapa. ¿Qué es lo que me interesa? Que no solamente tú leas por leer esto y digas, ya estuve, ya lo entendí. Quiero que te pongas a pensar, ¿qué parte está reflejando? ¿Qué continente estoy viendo? Estoy viendo que si está China, que si está India, que si está Mesopotamia y Egipto. Quiere decir que aquí está Asia. Todo esto es parte de Asia. Este pedacito que estamos viendo, donde está Egipto, empieza África. Por eso te estoy pidiendo igual que te vayas a tu atlas. Y aquí es donde vas a ver, mira, todos los cuerpos de agua, todos los ríos. Aquí se ve incluso el río Tigris. Mira, es lo que te decía. Puedes ver que todo esto es Asia y que este pedacito es África. De hecho, aquí está África. Todo esto es África. ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está el río Nilo? Fíjate qué tan largo es, dónde empieza, cuánto abarca. Entonces son cosas que es lo que yo quiero que tú analices. Vayas comparando tu atlas. ¿Dónde está el Guangzhou? ¿Dónde está el Yangtze? El río Indo. Aquí no aparece el Ganges, pero yo les estoy pidiendo que lo localicen. Vas a tener que localizarlo en estos pedacitos de acá. De hecho aquí mira, río Ganges. Aquí está. Entonces eso es lo que me interesa, que tú vayas analizando. Y que cuando tú veas estas formas, enseguida puedas decir de qué continente se trata. Como cuando les decía el de la pequeña bota. Tú ves esta bota, que aunque esté deforme, es como una bota, y tú la veas y puedas decir, ese continente es Europa. Entonces, eso es lo que quiero que vayas reflexionando, las formas que tienen los continentes y que te sepas ubicar. Bueno. Vas a ir viendo tu atlas, tu libro de historia, las ciudades. Y ya la tarea cuál sería, que vas a hacer el mapa señalando las ciudades y los ríos. Les pongo acá, estos dos últimos no aparecen con el mismo nombre. Ese de Guangzhou y Yangtze salen un poquito diferentes en su atlas. Pues prácticamente vas a hacer el mapa. Es esto. Este es el mapa que vas a hacer, solamente que te voy a pedir que lo hagas pues lo mejor posible, porque realmente es lo único que vas a hacer. Que tenga la forma, que no esté tan chiquitito, que se vean las ciudades, que se vean los ríos, usa colores distintos. Aquí ves la rosa de los vientos también. Le debes de poner un título. Entonces de eso se trata, como que combinar la parte de geográfica, que es el mapa, la ubicación, con la parte de historia, ¿no? Aquí está. Y pues esa es la tarea prácticamente de historia. Y ya para finalizar, investiga el significado, información. Investiga el significado de las siguientes siglas de las instituciones que se presentan a continuación. Debajo de cada una escribe a qué se dedican, qué función cumplen, cuándo fueron creadas y a qué tipo de personas ayudan. Junto a este texto dibuja el logo que las identifica. Dicho de otro modo, harás una breve reseña de cada uno. Son 5 instituciones. Esto se los estoy marcando porque en el libro de formación, que ustedes realmente no tienen, en la página 30, pues aquí hay una pequeña reseña, pero pues yo les estoy pidiendo que ustedes la extiendan un poco más, porque sí podríamos leer cada una de esas, pero está demasiado cortita. ¿Y qué voy a hacer? Pues ¿qué puedes hacer? Agarras en tu buscador y pones allá ¿qué es la CNDH? Y acá
en el clásico, en el Wikipedia, puedes investigar qué es. Si no encuentras el logotipo, pues obviamente te vas donde dice imágenes. Y pues este es el logotipo, la manita con el trigo, el sol. Y básicamente es eso, ¿no? Luego pones ahí ONU, pones ahí UNESCO, OMS, UNICEF. ¿Qué significa la CNDH, cada una de estas letras? ¿Qué hacen en esa institución? ¿A qué tipo de personas ayudan? Hace muchos años que se creó. O sea, son esas pequeñas preguntitas. No vas a hacer una reseña de cada una. Y como te dije al principio, la verdad es que está bastante descansado. Son todas las actividades para esta semana. Te adelanto, para el que esté escuchando este video, que la próxima semana voy a procurar mandarles la tarea, creo que el martes, porque la próxima semana cae, fíjate, aquí puedes ver el calendario, la próxima semana cae 2 de noviembre y ese día se considera día feriado. Entonces digamos que la semana va a estar un poco incompleta. No quiere decir que no vamos a tener tareas, quiere decir que les estaré mandando tareas el martes, o tal vez se las mande desde el lunes, pero voy a procurar que sean a lo mejor un poquito menos de tareas porque por ese día inhábil. Sin embargo, vas a tener tareas porque prácticamente solo es un día, y recuerda que estamos avanzando de una manera muy distinta. Y pues prácticamente es todo, son todas las actividades. Te recuerdo que tienes que ser independiente, que tienes que ser autónomo. Trata tú de hacer tus cosas. Recuerda que tus papás tienen sus obligaciones también, y pues tu obligación es esta, tratar de hacer tu tarea. Organízate. Creo que eso es una de las cosas que nos estresa, que como estábamos acostumbrados a un estilo de vida distinto, a un itinerario distinto, pues a todos nos movieron nuestras horas, a todos nos movieron nuestras actividades. Entonces creo que se trata siempre de organizarnos, de buscar qué nos funciona, porque tú sabes perfectamente que no estamos haciendo tantas tareas a comparación de como si estuviéramos yendo a clase. Entonces, ¿de qué se puede hacer la tarea? Sí se puede. Solo consiste en que nos organicemos y busquemos en qué tiempos podemos hacerla, en qué tiempos o en qué horarios va a haber un adulto que nos esté checando, o al menos alguien que esté en casita y que si tienes dudas te las pueda resolver. Y pues sería todo. Recordarte que pues me puedes mandar mensaje, y que si en ese momento no te contesto, pues trataré de contestar tus dudas pues a la brevedad posible. Y prácticamente sería todo. Que tengas una bonita semana y ojalá que esté todo bien en casita.